Bienvenidos a Utopía, un podcast sobre un mundo perfecto e inexistente. En cada episodio aprenderás las bases para mejorar tu relación con el medio ambiente. Cada semana tendremos diversos temas, los cuales van desde la gestión de residuos sólidos, gestión energética, hasta temas más complejos enfocados a la gestión ambiental empresarial. Encuéntranos en Facebook e Instagram como @utopia_podcast_call y en plataformas de streaming como Spotify, Amazon Music, Google Podcast y YouTube. En este episodio de Utopía Podcast estamos hablando como tal de lo que son los residuos sólidos, específicamente pues manejo de plásticos, y sabemos que el tema de los residuos sólidos en general pues es un manejo complejo y difícil para muchas comunidades, ¿cierto? En el día de hoy nos acompaña Arturo Rojas. Él es un consultor en temas de manejo de residuos sólidos y nos va a estar hablando un poco también de su experiencia y dándonos como unos consejos de cómo podemos hacer para el manejo de esos residuos. Entonces, Arturo, pues un saludo y cuéntanos un poco de ti. Hola, buenas noches. Muchas gracias primero por la invitación, muy amable. Yo soy Arturo Rojas, padre de Alegría, esposo de Rocío. Trabajo en una compañía de manejo de residuos ya hace aproximadamente 14 años, en la cual venimos hace ya, como lo digo, trabajando en residuos de unos 17, 18 años. Arranqué las cadenas desde cero y pues decidimos montar la empresa 3 años después. Y llevamos 14 años aproximadamente con este tema de manejo de residuos. Bueno, digamos, Arturo, ¿cuál fue el principal motivador para iniciar sobre el manejo de residuos sólidos? De enfocarte o dirigirte específicamente por esa línea. Bueno, tendría que ser sincero ahí en el tema, y es que la verdad yo lo hice, al principio lo vi como una oportunidad en eso. Me llegó la suerte, siempre lo he dicho ahí. En el momento yo estudié electrónica, estando en la universidad con un compañero, nos llega una invitación de una conferencia de una persona. Vamos a esa conferencia y esa persona está hablando de que estaba para una empresa de y que era muy bueno el negocio, que hacían, y bueno, contando todas sus experiencias, ¿no? Bueno, mucho me pareció muy interesante el tema, y dije, oye, ya no venga, porque no lo podemos hacer, ¿no? Y ahí nació ya todo el tema de empezar a trabajar con los como cuando se prendió el bombillo fue ahí. Interesantísimo. Sí, el tema de residuos sólidos es un tema muy interesante, y digamos que desde su punto de vista por lo menos pues, es diferente, digamos, de cierto modo. Digamos que, por ejemplo, en mi caso, mi interés siempre ha sido como la gestión ambiental. Por tanto, yo estudié ingeniería ambiental y sanitaria, pero ver tu experiencia y saber que no eres ingeniero ambiental, sino que eres ingeniero electrónico, como lo dijiste, pues, nos vemos que el interés es de todos, ¿cierto? Entonces, pues creo yo que todos tenemos parte y participación en estos temas, ¿no? Sí, digamos que, mira que cuando empiezo a trabajar en residuos me doy cuenta de que lo importante que es todo lo que se podía hacer, porque en ese momento pues estoy hablando así ya de 17, 18 años donde había casi nada. Ahorita estamos, digamos que a esa época estamos bien adelantados, pero en ese momento no había nada, todo era nuevo. Entonces era muy interesante, y cuando me puedo, digamos que ahorita que ya lo que hice en ese momento, pues el concepto de sostenibilidad no era tan fuerte, pero cuando yo veía en ese momento que decía, oiga, que esto estoy haciendo un bien económico porque pues me estoy ganando algo, pero además de eso estoy haciendo un bien ambiental, que tiene un tema social porque puedo dar empleo, de donde más digo, oiga, qué interesante ese tema de los residuos. Y además, cuando lo vi en ese momento, yo decía, wow, pues, hay mucho por hacer, hay muchas cosas por hacer. Entonces yo decía, es muy interesante esto, y pues esto fue una de las cosas más fuertes para decir, oiga, sí, hagámosle, este es el camino, empecemos a trabajarle. No dejé de estudiar electrónica, pero dije, no, este es el camino. Y me enamoré, o sea, el tema de los residuos me enamoró ahí, me jaló tanto que podría decir que ahorita actualmente muchos temas, cosas de residuos que el mismo tema electrónico. La otra vez había hablando con los compañeros, que acá casi ya nada, yo se me olvidan muchas cosas, muchos conceptos, todo lo que sabía, y en residuos pues estoy muy actualizado, porque normalmente pues, es donde trabajo, entonces me la paso buscando.
temas de residuos, noticias, legislación, bueno, todo el tema de eso está pasando muy actualizado y el día a día lo hace también conocer, que te presentan nuevos retos, este tema de residuos es de retos a diario, eso es lo que me ha encantado y lo que me ha enamorado de acá. Claro, y es que, pues digamos, todo el tiempo que ya llevas, el avance ha sido gigantesco en tema de manejo y, digamos así, de la conciencia ambiental que hemos tenido, ¿cierto? Digamos que, de cierto modo, hace años veníamos hablando de los objetivos del milenio, para el cambio de milenio, ahora ya son objetivos de desarrollo sostenible con la Agenda 2030, con, bueno, diferentes temas, y eso ha llevado pues, a que todos nos propongamos, o al menos empresas, se propongan a integrar nuevas tecnologías, a desarrollar las tecnologías ya existentes en el momento, pues para dar ese manejo adecuado de residuos. Así es, cada vez uno se da cuenta de que más gente y de diferentes sectores, porque que no hay que estudiar ambiental nomás, sino que en diferentes sectores todos creo que debemos darnos cuenta del impacto que hacemos y de cómo podemos minimizar ese impacto, porque al finalizar pues, todos vamos a ser los perjudicados, ¿no? Entonces, haciendo una ingeniería ambiental es como una administración con el tema de medio ambiente. Sí. Una administración pero cuidando el medio ambiente, es algo así donde tienes un panorama tan amplio porque todo lado lo puedes utilizar, tan grande el campo, que cuando te das cuenta cuando estás metido en todo ese tema y todos los impactos que puedes llegar a disminuir. Sí, claro, es que por ejemplo la ingeniería ambiental tiene un campo de aplicación demasiado extenso y no es difícil también enfocarse en una sola línea, ¿sí? Entonces por ahí de pronto yo en mi experiencia estudiantil un docente nos decía: trabajen en todo lo que puedan, en todas las ramas que puedan de la ingeniería ambiental para saber cuál les gusta. Nunca van a acabar, pero al menos que lleguen a la que más les gusta. Eso sí es cierto. Y en todas profesiones creo yo que es lo mismo. Yéndonos entonces un poco más a este tema, pues actualmente la gestión ambiental pues la hacemos desde nuestras casas, ¿cierto? Cada uno se ha propuesto hacer una separación en la fuente mínimamente, ¿cierto? Pero entonces yo he notado que algunos de los, pues digamos que la principal razón, una de las razones por las que la gente desiste en este punto es que no saben qué pasa después de que se separa, por ejemplo, en la fuente plásticos con orgánicos, bueno, en fin, se hace una separación en la fuente. Arturo, tú nos puedes contar de pronto un poco más allá desde tu experiencia qué se puede o darnos luces sobre cuál es el manejo posterior a una separación, sí, de algunos, al menos de los que pueden manejar ustedes. Más importante, bueno, es importante entender uno que el manejo de los residuos depende de dónde estás ubicado y las herramientas con las que cuentas. Claro. Totalmente diferente el manejo de residuos que le hacemos acá en Bogotá a lo que le podemos llegar a hacer en el Amazonas o lo que le podemos llegar a hacer es diferente y en otros países. Eso cambia, para que de pronto no la gente mucho muchas veces nos dice, oiga no, pero el papel, no sé, este papel con aluminio, este papel con aluminio es aprovechable. Quizás alguien en la Guajira no es aprovechable, porque los costos logísticos de llevarlo a la Guajira de una planta de transformación son tan altos que no se puede aprovechar. Pero quizás acá en Bogotá, donde está más cerca de la planta de transformación, donde se pueden recuperar, pues sí lo hacen. Algo muy importante que la gente tiene que tener en cuenta es que no podemos generalizar. Es muy difícil generalizar porque debemos tener las condiciones de cada uno de nuestros ubicados. Y ahora para responder tu pregunta, pues digamos que de nosotros, de donde estamos ubicados nosotros, que en Bogotá, lo más fuerte, aunque también tenemos unas sedes en Barranquilla y en Cali, no nos hacemos recuperación, digamos directamente no nos hacemos recuperación de plástico. Entonces todo lo que los plásticos hay diferentes tipos de plásticos. Voy a hablar de del polietileno, que es normalmente la bolsa cuando vamos al supermercado en la que compras. El polietileno se hace un proceso de reciclaje donde lo que primero se hace es disminuir el volumen. Entonces ese proceso se llama aglutinar. Después de que tú disminuyes el volumen de aglutinas, pasas a pelletizar, que es hacer esas bolitas de pellet. Y con esas bolitas de pellet es cuando ya tienes una equivalencia a la misma materia prima normal de cuando tú inicias desde cero. Con esa materia prima tú puedes llegar a hacer bolsas, puedes llegar a hacer mesas, carritos, juguetes, bueno, lo que quieras hacer. Entonces, nosotros llegamos hasta el proceso de pelletizar en la
llegamos a otras industrias, bueno, hay otras que están haciendo cepillos, traperos, recogedores, ese tema están haciendo. Cuando digo traperos, bueno, es en París. Claro. Entonces todo esto se puede llegar a hacer con los polietilenos, los polipropilenos. Los polipropilenos normalmente vienen en empaque rígido. Es un ejemplo, un rígido puede ser unas tapitas de un polipropileno rígido, unas estivas, la mayoría son de polipropileno rígido. Entonces, este material lo que se hace para bajar el volumen, digamos que hacer la aclaración con la luminar, se hace es moler. Se muele el material, se baja el volumen y allá entras otra vez igual a peletizar. Y después de que peletizar ya tienes el pellet, puedes volver a hacer sillas, mesas, puedes volver a hacer lo que tú quieras hacer otra vez con ese material. Pues, no, El proceso, digamos, de reciclaje con estos materiales, con el PET, nosotros no lo hacemos, pero hay otras compañías que lo hacen. Lo que están haciendo actualmente es que se muele, el PET se muele, que el PET es para los que conocen son los envases de gaseosa, normalmente uno lo ven en envases de gaseosa. Los envases de gaseosa se muelen, se generan unas camas para hacer los procesos de lavado, filtrado y eso, y vuelve el pelletiza para volver a hacer el pellet, y con el pellet podemos volver a hacer resina, que con la resina, con el pellet o la resina podemos volver a hacer las botellas, que es una preforma, que ya es otra botella, o podemos hacer como lo hace una empresa que hace fibra textil, también con eso, o podemos hacer láminas, que es una empresa de Colombia que hace láminas, bastante compañía en Colombia que hacen láminas, podemos hacer los palitos de los traperos, de los limpiadores de pisos y eso, se pueden hacer, o de las escobas, se pueden hacer con el PET, se pueden hacer con el PET. Digamos que eso es con el tema de plástico. Todo lo que es papeles y cartones, colombiano que en Colombia tenemos muchas plantas de apuestos de papeles y cartones, que lo que se hace es un proceso, imagínense, pues para los que no son un proceso, imagínense una licuadora pero gigante, que se llama pulver. En eso se revuelve, se extruye papel y eso se queda el yodo. Estas máquinas pulver tienen un proceso para hacer separación de plásticos, de contaminantes como metales, pues sale a un lado, queda la pulpa. Con esa pulpa, otra vez se sacan a rodillos calientes que generan láminas. Con esas láminas pueden hacer otra vez cuetas de huevos, con esas láminas pueden poder hacer cajas, y con el papel, que es un proceso muy parecido, con esa lámina lo que hacen es papel higiénico en su gran mayoría acá en Colombia. Ejemplo de papel, perdón, con los metales, tanto metal como el vidrio, hay que entender que son procesos muy parecidos en muchas cosas, son procesos de fundición. Y es cambiar el estado de la materia, se pasa de tener un estado sólido a un estado semi-líquido. Después de que se funde el material, se pasa a colocar en moldes. Normalmente todo lo que es vidrio, pues se colocan en moldes otra vez de botellas o de otras cosas que hacen con el vidrio. Y lo que es metales, lo que se hace es que se colocan en moldes normalmente de barras, de ángulos, de perfiles, para volver a sacar al mercado. Son como los procesos de reciclaje de estos materiales. Hay otros materiales, los multicapas, como los de Tetra Pak, y en Colombia también los aprovechamos bastante. Entonces, estos materiales, lo que pasa es que como tienen tres capas, ¿no? Tienen plástico, papel, cartón y aluminio. Primero lo que se hace es la separación de esas capas, queda el plástico con el aluminio queda unido, el papel se aprovecha como el mismo proceso como el papel, la pulpa de papel, y el plástico de aluminio lo que se hace es un aprovechamiento que con el polialuminio y se hacen láminas, con esa lámina sirve para hacer temas de construcción, hacer tableros, para hacer muchas cosas, mesas, sillas, tejas, se pueden hacer muchas cosas. Y ahorita ya hay la tecnología también con otras empresas que ya están haciendo Pérez, y con los Pérez ya están haciendo gafas, están haciendo muchas cosas, porque se puede hacer igual como hicieron plástico. Es así como a grande contexto lo que pasa con los materiales, y ahí la importancia, para muchas veces decimos en la casa, no, pero yo para qué les paro si es que no los ya revuelve la basura. Es bueno hacer la separación porque no sabes, muchas veces no sabes si tú estás de verdad está llegando a la basura o no. Tú cumples con hacer la separación y de ahí en adelante tu idea es que ojalá tú puedas llegar a tus resultados de la zona, ya sea empresa o ya sea una persona informal, que lo entregues, y ya pues de ahí para adelante se puedan lo más seguro como el que les contar. Sí, claro, no, es súper interesante porque, digamos,
todos los procesos de cierto modo están encaminados a una economía circular, ¿cierto? Que es como el punto focal en este momento, es lo que vengo apreciando, digamos, desde cierto tiempo acá. Y la idea creo yo también es eso, que no nos desanimemos tampoco a separar en la fuente, sea al menos los residuos sólidos grandes, ya que obviamente tampoco tenemos la capacidad en todos los municipios de Colombia o en el mundo para gestionar todos los residuos, pero sí por lo menos gestionar ese 20% que podemos al menos, que puede ser aprovechable. O sea, al fin y al cabo, creo yo, y es que en este momento los rellenos sanitarios están en punto de colapso también. Yo he visitado, por ejemplo, rellenos sanitarios en Medellín, aunque tienen muy buen manejo de, de, de sus residuos, pues, de todo el proceso como tal. La capacidad de almacenamiento de cada vaso es limitada al fin y al cabo, y la contaminación que se genera es excesiva. Con lixiviados, el tratamiento de lixiviados es complejo y es difícil para hacer, y especialmente cuando son lixiviados ya maduros, por decirlo así, ¿sí? Te cuento una experiencia particular, y es, por ejemplo, mi tesis de grado fue con el manejo de lixiviados en relleno sanitario en la ciudad de Popayán. Nuestro proceso era la idea de, de sustituir el sedimentador convencional por una máquina centrífuga. Obviamente la generación de costos iba a ser mayor por temas de la instalación, bueno, de todos esos temas, pero nos dimos cuenta que el proceso en sí generaría muchísimos beneficios siempre y cuando se instalara desde el inicio del trabajo del relleno sanitario, porque reduciría la contaminación, por ejemplo, en el agua bastantísimo, ya que, bueno, por ejemplo, los materiales que se depositan como tal en rellenos sanitarios, en su degradación generan agentes químicos tóxicos, y esos agentes químicos tóxicos se pueden separar del agua después de una separación básica, con, por ejemplo, eh, hidróxido de aluminio, si no estoy mal, o sea, se separa fácil. Entonces, pues, hablando ya, volviendo al tema de residuos sólidos, creo que yo la invitación que podemos hacer es a que no nos desanimemos, como le decías, a separar, y que busquemos un reciclador de oficio. Yo sé que, por ejemplo, en muchas ciudades pasan a diario con los días en los que se tiene programado la recolección, los recicladores de oficio o una empresa, pues que los separan, o sea, que recogen esos residuos sólidos, y la idea es eso. Y digamos que hay lo importante para la gente, el mensaje, digamos que deberíamos dejar es que, primero, lo más importante es que el mejor recibo es aquel que no se genera. Sí, Eso es lo totalmente. más importante. Uno, que la idea es tratar de, yo siempre le digo a la gente, que tenemos que pensar antes de comprar, antes de actuar. Y sí, Piénsate si es lo que necesitas, qué recibo va a generar, para entender que el mejor recibo es que no genera. Pero ya cuando lo generas, lo mínimo que puedes llegar a hacer es por lo menos hacer una correcta separación en la fuente para poderlo entregar a un reciclador, y eso, pues igual motivar la cadena. Un tema donde se motiva la cadena tanto en temas económicos como sociales y ambientales, porque ahí se impacta de las personas. Entonces esa es la importancia de hacer una buena separación. sí, claro, o sea, el beneficio no es solamente económico para quien, pues, recicla y todo, pero también es un beneficio ambiental, que al fin y al cabo es ambiental y social, que es, digámoslo así, desde mi punto de vista, lo más importante que tenemos en este momento. Pero ya estamos en crisis, por decirlo así. Y así es, mucha gente no se da cuenta. La otra vez salía la noticia de que yo creo que en el mes de julio, en julio ya habíamos consumido lo que el planeta es capaz de volver a regenerar en todo un año. En julio ya lo habíamos consumido. Es decir, todo lo que estamos consumiendo en agosto, septiembre, octubre, noviembre ya era del 2023. Y diciembre era ya del 2023. Entonces, si seguimos con ese consumismo, si no implementamos temas como economía circular, como reciclaje, todos esos temas, pues creo que el día de mañana va a ser muy difícil poder controlar todo el tema de cambio climático si no hacemos unas buenas cosas. Sí, pues el tema de cambio climático es pesado, y pues con no solamente de la parte de residuos, sino también de la parte
transporte, de elaboración de productos, de todo, de extracción de materias primas. Es duro de trabajar, pero hay que buscar las alternativas y creo yo que la tecnología está y hay que enfocarla también pues, para generar esos buenos cambios, esos cambios positivos a que sigamos trabajando. Esa es la idea. Y se le da, bueno, Arturo, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, por aceptar esta entrevista, este podcast, algo así como improvisado. Pues creo yo que nos queda una gran experiencia y pues que podamos seguir en contacto para todo por acá. Claro que sí, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, pues ahí estamos pendientes, ahí están las redes sociales y eso, lo que requieran y eso, pues con mucho gusto las puertas están abiertas para que también igual nos conozcan. Voy a hacer un paréntesis ahí, importante, la empresa se llama Ecopositiva, es para que también igual nos busquen las redes sociales y eso, lo que estamos haciendo, cómo estamos moviendo, estamos tratando de cada día implementar mejores cosas, implementar mejores modelos, tanto para las empresas y eso. Ahorita estamos 2023, vamos con algo muy fuerte de temas de basura cero y eso. Entonces la idea es que estamos ahí innovando y tratando de mejorar. Perfecto, entonces la invitación queda entonces a que sigan a Ecopositiva y a Arturo en redes sociales, que nos encuentren. Igual a nosotros, que nos encuentren también en todas nuestras plataformas como Utopía Podcast. Y bueno, ahí vamos saliendo en nuevos episodios este 2023 y con toda, porque lo habíamos pausado en 2022 por temas personales. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Arturo, que estés muy bien.